¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy hablamos de la separación de los niños de sus padres en la frontera sur con México y los abusos a los que están siendo sometidos y cómo el gobierno del presidente Trump está obstaculizando los caminos de acceso a la ciudadanía estadounidense, con Diego Íñiguez López, coordinador de Política y Comunicaciones de la Alianza Nacional para los Nuevos Estadounidenses. Diego Íñiguez López, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias. Diego, estamos escuchando versiones, por ejemplo, de la cadena NBC de los abusos a que están siendo sometidos los centenares de niños que siguen todavía separados de sus padres a pesar de haberse vencido el plazo impuesto al gobierno de Trump. Por ejemplo, citan casos de niños que sin guantes les exigen salir a limpiar los inodoros, limpiar los pisos. Otros casos denunciados por el Washington Post, 2 niños parados en la frontera y le dicen, ahora camina hacia México. Otro caso que le dicen, pórtate bien o acá te quedas toda la vida. La cadena NBC dice, si esto pasara en algún país latinoamericano como Venezuela, citan a Venezuela, esto sería un escándalo internacional. Y dicen y concluyen, estamos hablando de abuso infantil. ¿Qué dice tu organización de lo que está pasando? Bueno, primero debemos empezar diciendo que venir aquí y pedir asilo no es un crimen, es un derecho humano y es un derecho que la gente que viene aquí tienen según la ley internacional y según la ley doméstica. En prevenir eso, la administración de Trump ha empezado a separar las familias y ahora han creído un crisis que ahora estamos viendo. Por la segunda vez, la administración de Trump ha fallado en reunificar todos los familiares que han separado. Y estamos viendo casos de abuso después de abuso, que es muy común en la frontera, en lo que llaman las hileras y las perreras, las condiciones en que... Sí, en jaulas que los embalses les ponen aire acondicionado a fondo y los congelan. Sí, y yo he pasado un poco de tiempo allá en uno de esos centros de detención para la familia. Y lo que escuché día después de día es historia, caso de caso, caso después de caso de abuso de las madres, de los niños menor de 1 año, y la falta de un sistema de inmigración en este país que tiene compasión y que respeta los derechos humanos de muchos de los centroamericanos y gente de otros países que vienen aquí pidiendo asilo, huyendo de la violencia doméstica, de las maras, y en llegar aquí, las experiencias que ellas tienen, que esas familias tienen, es tener más trama en los manos del gobierno de los Estados Unidos. ¿Tuviste la oportunidad de hablar o con alguna autoridad o con alguno de los niños o madres o familiares en esa visita que hiciste? Sí, esto fue el año pasado. Y fue parte de un proyecto legal para liberar a las familias y asegurar que las familias tenían la oportunidad para seguir con su caso de asilo o otro remedio de inmigración, que sin abogados no tienen esa oportunidad muchas veces. Y como te dije, lo que escuchas ahí es caso después de caso de abuso, de falta de salud médica, falta de que la gente sabe sus derechos y cómo seguir con su caso, y mala información de oficiales de la migra. Entonces, lo que está haciendo ahora la administración de Trump es decir que cómo resolver este problema de la separación es de tener las familias juntas. Y debemos... Solo por 20 días. Solo por 20 días, pero por un día es un abuso. Y tú ves eso cuando vas allá y escuchas los casos de las madres, de los niños. Entonces debemos estar muy claros que eso no es una solución, de tener las familias que vienen de Centroamérica pidiendo asilo y huyendo de mucha de la violencia de esos países. No es una solución, es una violación y un abuso. Estamos hablando, por ejemplo, en grandes cifras, aproximadamente 2.500 niños de menos de 17 años separados.
Supuestamente la versión oficial es que han reunido a 1.600 y todavía el resto queda en limbo. Y de esos por lo menos 700 que estaban en limbo, por lo menos 460, 468 para ser más precisos, ya a sus padres los deportaron a Estados Unidos, cosa que incluso los deportaron a Centroamérica y a otros países de nuestra América Latina. Por tanto, muchas veces ni los niños saben que sus padres ya no están acá. Ahora, desde el punto de vista legal, lo que está argumentando el gobierno del presidente Trump es que, dado que sus padres no están en los Estados Unidos, ellos deciden arbitrariamente que pasaron a ser orfelinos. Entonces, por ejemplo, se ha dado el caso de que han podido saber que la madre no está identificada o ya no está fuera del país. Su hijo está en algún centro de detención que mandaron a alguna parte sin avisar a nadie. Y ahora no los liberan porque esos centros de detención son privados y para liberarlos tienen que tener la autoridad federal. El gobierno federal no le da al centro de detención privado la orden de que los liberen, a pesar de que esté el padre, porque como entran en esa categoría de orfelinos, no quieren deshacerse de ellos. Entonces, ¿también estamos sobre un nuevo abuso hasta legal? Bueno, eso es, este asunto de separar la familia, como te dije, es un crisis que se creó la administración Trump. A través de la política de tolerancia cero. Sí, así mismo. Y anterior separaron familia, no solo con esa nueva política. Entonces, en llevar los niños a esos lugares, lo que estamos viendo es más abuso. Abuso después de abuso, creado artificialmente por esta administración. ¿Y qué buscan? ¿Tratar de disuadir, tratar de evitar de que no vengan más inmigrantes sin papeles, que en realidad las cifras indican que siguen viniendo al mismo nivel? O sea, ¿esto no es un éxito, sino más bien un fracaso? Bueno, sí, así mismo es un fracaso porque lo que hace muchas veces los Estados Unidos es tratar de prevenir que los migrantes lleguen aquí sin la consideración que no solo vienen para venir aquí, pero están huyendo de las condiciones en sus países. Entonces, nada que hizo la administración de Trump ayudó la situación en Honduras o El Salvador o en Guatemala, ayudó la situación en que cómo sufren las mujeres y las madres de violencia doméstica o el problema de las maras. Y las denuncias es que esas situaciones que están viviendo en América Latina, en el caso de Centroamérica, en buena medida están creadas directa o indirectamente por Estados Unidos. Sí, muchas veces. Otra cosa que está pasando entonces, Diego, y esto es muy reciente, es que el gobierno de Trump acaba de tratar de proponerle al gobierno de México, antes de que cambie de presidente el 1 de diciembre, es decir, que el actual presidente Peña Nieto firme un acuerdo por el cual Estados Unidos le da $800 millones para que se encargue de frenar lo que es el ingreso de gente de América Central, ya sea dándole servicios sociales y hasta educación, es decir, los ponen de policía, en una palabra, pagándoles desde acá. ¿Te parece eso que es adecuado para la soberanía de México? No, lo que estamos viendo con esa situación es que los Estados Unidos está pasando a México esa política de ley de inmigración que muchas veces no respeta el derecho humano, el derecho según la ley internacional y doméstica a respetar los derechos de un refugiado. ¿Preocupante? Sí, bastante. Te invito a hacer una pequeña pausa entonces, Diego. Estamos hablando con Diego Íñiguez López, coordinador de Política y Comunicaciones de la Alianza Nacional para los Nuevos Estadounidenses, sobre la situación de los niños separados de sus padres en la frontera sur. Y también, cuando regresemos, estaremos hablando de la posibilidad y la amenaza del presidente Trump de cerrar el gobierno para que le aprueben los fondos para construir el muro con México. Ya regresamos.
Continuemos hablando con Diego Íñiguez López, coordinador de Política y Comunicaciones de la Alianza Nacional para los Nuevos Estadounidenses. Y estaremos hablando entonces sobre la reciente amenaza del presidente Trump de cerrar el gobierno, es decir, cortarle los fondos al gobierno de los Estados Unidos para que funcione cuando se terminen el 30 de septiembre, si no le dan fondos, si no le aprueban los fondos para construir su muro con México. Lo estamos hablando con Diego Íñiguez López. Diego, esto acabamos de ver entonces el lunes de esta semana, que hizo en Twitter Trump un tweet en el cual decía: tenemos que tener los fondos, los demócratas nos tienen que votar los fondos que nos permitan hacer una reforma de lo que llama él, lo que es inmigración, en donde terminemos, dice, con el tema de la lotería, el tema de, como dice en inglés, catch and release, o sea, arrestar y liberar a los prisioneros, etcétera, usaba la palabra etcétera, dice, tenemos que hacer una inmigración basada solo en méritos y que vengan los mejores. ¿Qué piensas tú de esa propuesta? Y la posibilidad de que se cierre el gobierno, y lo quiere hacer antes de las elecciones de medio término de noviembre. ¿Qué piensas? Sí, bueno, anteriormente estábamos hablando de los abusos que pasan en la frontera. Lo que estamos viendo ahora es los abusos que la administración de Trump quiere continuar adentro del país, más adentro del país. Ese tweet fue para apoyar una ley que pasó por un comité en la Casa de Representantes que dio más camas para detención, más dinero para oficiales de la migra y para la frontera, y fue para seguir con los ataques de la administración contra las comunidades migrantes. También están separando familias adentro de este país con las redadas y con todas las acciones que toma la migración en diferentes ciudades y estados en este país. Y a ese tuit le respondió inmediatamente quien es el líder de la minoría demócrata del Senado, que es, estamos hablando de Chuck Schumer, porque hay 100 senadores, 51 son republicanos, 49 son demócratas. Sin embargo, ese proyecto de ley que se presentó, como tú dices muy bien, en el Senado también, solo obtuvo 39 votos. Ni siquiera los mismos republicanos están apoyando. Y le dice, tendría que aprender de sus errores, le dice Schumer. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, dice, estamos en desacuerdo porque nos habíamos puesto de acuerdo hace una semana con Trump de que esta posibilidad de que le financien por lo menos parte de ese muro recién lo vamos a traer después de las elecciones de medio término, y ahora amenaza con cerrar el gobierno. O sea, amenaza a los niños con que los van a poner en adopción si sus padres no están acá y no van a ver nunca más a sus padres. Amenaza al gobierno con que si no le dan plata para el muro, cierra el país. ¿En qué estamos? Lo que estamos viendo es que la agenda de esta administración en pedir esos fondos para el muro, para encarcelar más inmigrantes, para tener más oficiales de migración, es parte de una agenda racista y extremista. ¿Es la supremacía blanca? Sí, sí, y en imponer eso están dispuestos a secuestrar fondos para todo el país. No sería la primera vez que Trump amenazó eso. En ese sentido, hay lecturas de algunos analistas en donde dice justamente ¿por qué está haciendo esto en lo que tiene que ver con amenazar con cerrar el gobierno? Es decir, dejarlo sin fondos para que no pueda operar, no puedan pagarle los sueldos a los empleados públicos, a los bomberos, a los policías, para que esté la luz encendida. En ese sentido, la lectura es que algunos allegados al presidente Trump, para forzar a su base, que son sumamente leales, su base de votantes, a ir a las urnas en el mes de noviembre, donde se hacen elecciones de medio término, que tienen grandes temores, tanto republicanos como el propio Trump, de que pierdan la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado,
lanza esta idea de que ser súper duro con la inmigración. Es decir, que hay que no aprobar de una manera más sencilla, contra la inmigración. Y eso llevaría a estos allegados, le están diciendo, siga por ese camino y arme una batalla, arme un lío, arme una guerra para que se motiven estos leales sentido políticamente que lo está haciendo por mismo para avanzar su partido políticamente en las elecciones y siguiendo más allá. Y déjame interrumpirte allí, porque si en el caso de que ganara la mayoría, que recuperara la mayoría, por ejemplo, los demócratas de la Cámara de Representantes, podrían iniciarle un proceso de juicio político, lo que llaman en inglés un impeachment, que en el caso de Richard Nixon, tú y yo eso sabemos, terminó con la presidencia. O sea, también tiene temor de que le pueda costar el puesto si ganaran los demócratas por paliza, como se anticipa en el mes de noviembre. Sí, también sería más difícil para avanzar esas leyes, para dar fondo al muro, a inmigración, más oficiales, más en esta agenda contra las comunidades migrantes. ¿Crees que puede llegar al final de su mandato el presidente Trump? Y segundo, ¿te parece que podría ser reelecto en el 2020? Personalmente yo creo que sí, es posible. ¿Es posible? ¿Poco posible? ¿Muy posible? ¿Cuán posible? Tendremos que ver lo que pasa en los próximos meses y años. Ahora, en el tema de inmigración, si somos abogados del diablo, si seguimos la lógica de quienes están con esa mano dura, Trump usa palabras muy sencillas. Dice, ¿quiere que se termine este problema de los padres separados de sus hijos? Vengan legalmente y no van a tener problema. ¿Tiene razón? No tiene razón. Venir aquí y pedir asilo es llegar aquí legalmente. Es legal. Tienen un derecho, abajo la ley federal de este país, abajo la ley internacional, tienen un derecho humano para venir aquí y pedir asilo. Lo que estamos viendo en las fronteras es que la gente llegan a los puentes, llegan y dicen a un oficial en la frontera, estoy viviendo de mi país, estoy pidiendo asilo, y los oficiales lo rechazan. Porque han inventado, ahí está, te interrumpo, porque han inventado también otra cosa nueva, y es, solamente han decidido que aceptarían el pedido de asilo si es por persecución política. Y en muchos casos, estos inmigrantes que llegan o estos migrantes que llegan dicen que vienen huyendo de la guerra, de las amenazas de muerte, de la violencia familiar, y allí ahora les han dado instrucciones a los oficiales de inmigración de decir, si alguno de estos migrantes menciona que está llegando por eso, mándelos inmediatamente de vuelta porque no aceptamos si no es solamente por asilo político. Bueno, cuando yo estaba ahí, yo oí los oficiales diciendo bastante cosas. Que terminaron con el asilo, que no tienen asilo más para centroamericanos. Sí, mientan, usan fuerza, violan la ley. Y en la administración de Trump es el actor que está violando la ley. Y está abusando de los refugiados que vienen aquí y piden asilo. Así no funciona la ley de asilo en este país. La administración, un presidente no solo puede decir, ahora solo hay asilo. La gente que vienen tienen el derecho para seguir con su caso en la Corte de Inmigración y un juez va a decidir si tienen un caso. Jeff Sessions, el presidente, no tiene el derecho. Tenemos una democracia. Supuestamente, y una persona no solo puede decir para miles de personas lo que tiene un derecho o no tienen derecho. ¿Es que esto parece una dictadura? ¿Que una persona decide? Lo que estamos viendo ahora es la administración de Trump y diferentes actores, Jeff Sessions... Que es el ministro de Justicia. Están tratando de imponer su agenda en todo el país.
¿Sin respetar la ley? Muchas veces sí. Y el público está rechazando eso a más y más. Un ejemplo de eso es la reacción pública a la separación de familias. Te invito a hacer una nueva pausa, Diego. Estamos hablando con Diego Íñiguez López, coordinador de Política y Comunicaciones de la Alianza Nacional para los Nuevos Estadounidenses. Y cuando regresemos, hablaremos del informe que escribió precisamente Diego sobre la construcción de un segundo muro. Y le explicamos de qué se trata. Ya regresamos. Continuamos conversando con Diego Íñiguez López, coordinador de Política y Comunicaciones de la Alianza Nacional para los Nuevos Estadounidenses. Diego, tú sos el autor de un informe llamado Construyendo un segundo muro. ¿De qué se trata? El segundo muro es el retraso de solicitudes de la ciudadanía. De los pedidos de ciudadanía. Sí, sí. Antes de los servicios de inmigración y ciudadanía de los Estados Unidos, una agencia federal. Y lo que estamos viendo ahora es que hay más de 700,000 solicitudes de ciudadanía retrasado por todo el país. Y ese retraso está previniendo que los inmigrantes sean parte de este país como ciudadanos y que pueden votar y tener la protección contra la agenda y los ataques de la administración. ¿Y cómo se justifica que haya más de 700,000 solicitudes de ciudadanía estadounidense retrasadas en el servicio de inmigración o los servicios del Estado? ¿Cómo lo explican? No hay justificación. En la situación mejor es un ejemplo de mal gobierno que no está haciendo, que no está cumpliendo con su misión. En la situación peor es una forma de reprimir el voto de los migrantes y es parte de los ataques contra los migrantes en este país. Porque dentro de lo que también los críticos están observando, que no es solamente una política en contra de la inmigración indocumentada, sino es una política en contra de los inmigrantes en general. Sí, sí, así mismo. No solo es la gente que vienen aquí pidiendo asilo, que de nuevo tienen un derecho para hacer eso. Son gente que tienen años, si no décadas en este país, y están tratando de seguir por un proceso legal que fue creado por los fundadores de este país. Está en la Constitución y está en la ley federal, que ellos pueden, después de unos años, pedir la ciudadanía. Pero ahora, con estos retrasos, lo que estamos viendo es que la administración está preveniendo cientos de miles de personas de ser ciudadanos y de y poder votar en las elecciones que vienen en noviembre y en las elecciones del 2020. Sí. Y Diego, cuéntanos de una carta que se mandó precisamente al director del Servicio de Inmigración de los Estados Unidos. Sí, sí. Ayer casi 50 alcaldes de todo el país mandaron una carta a ese director de la agencia. Que se llama Lee Francis. Lee Francis, sí, así mismo. Y están demandando y están pidiendo que ese director tome acción agresiva para reducir los retrasos de solicitudes. ¿Qué posibilidades entiendes que puede tener como impacto, como resultado tratar de poner un poco más de presión? Es posible, no es la primera vez que hay atención acerca de eso. Cuando empezamos esta campaña en julio, casi 50 representantes de la Casa de Representantes mandaron una carta pidiendo al director explicar lo que estaba pasando con el retraso. Lamentablemente, lo que estamos viendo es una agencia que está haciéndose más y más parte de la agenda de Trump y los ataques contra las comunidades migrantes. Entonces vamos a necesitar acción política, acción legal y acción del público para derrotar con este segundo muro. Entonces va a ser una campaña y una batalla que va a durar un poco de tiempo. Diego Íñiguez López, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti.